Hola, soy Diego de nuevo. Soy portavoz de Nehemiah Reset. Este es el segundo video sobre la vida de los discípulos de Jesús. Pedro, también conocido como Simón Pedro, es una de las figuras más prominentes del Nuevo Testamento y un discípulo clave de Jesucristo. Su historia es un rico tapiz de fe, lealtad y transformación, lo que lo convierte en una figura fascinante para estudiar y aprender de ella. En este video, exploraremos la vida y el legado de Pedro, profundizando en su formación, características, relaciones y destino final. ¿Cuál es el significado del nombre Pedro? El nombre Pedro tiene un significado significativo en el contexto de su vida y misión. El nombre, Pedro, deriva de la palabra griega, Petros, que significa roca. Este nombre le fue dado por Jesús, quien declaró: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», Mateo 4:18 de la tarde. El simbolismo del nombre Pedro es doble. Primero, refleja su posición como figura fundamental en la iglesia cristiana primitiva. Fue elegido por Jesús para ser líder entre los discípulos y desempeñó un papel crucial en la difusión del Evangelio tras su muerte y resurrección. En segundo lugar, el nombre, roca, representa la firmeza y la fortaleza de carácter de Pedro, cualidades que definirían su estilo de liderazgo. Entonces, ¿tenía Pedro un apodo? Además de su nombre de pila, a Pedro también se le conoce por el apodo de Cefas, que en arameo significa roca. Este apodo probablemente le fue dado por Jesús o por los otros discípulos como una expresión cariñosa y reafirmando su liderazgo. Otro apodo que se le dio a Pedro fue Hijo del Trueno. Este apodo proviene del Evangelio de Marcos, concretamente de Marcos 3:17 de la mañana, donde se refiere a él y a su hermano Andrés como Boanerges, que significa hijos del trueno. Se cree que esta designación proviene del propio Jesús, lo que indica que Pedro y Andrés eran conocidos por tener personalidades apasionadas, impulsivas y vehementes. La importancia de este apodo reside en los rasgos de personalidad y las acciones de Pedro, tal como se describen en el Nuevo Testamento. Pedro es a menudo retratado como audaz, franco y, a veces, impulsivo en sus acciones y palabras. Fue el primer discípulo en declarar a Jesús como el Mesías, Mateo 4:16 de la tarde, y a menudo tomó la iniciativa entre los discípulos. Sin embargo, Pedro también mostró momentos de duda, miedo y negación de Jesús, Mateo 26:69-75. La naturaleza impulsiva de Pedro se destaca en varios casos en los evangelios. Por ejemplo, cuando Jesús predice su propia muerte, Pedro lo reprende e insiste en que no sucederá, Mateo 4:21 de la tarde-23. En el huerto de Getsemaní, Pedro desenvaina su espada y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote en defensa de Jesús, Juan 6:10 de la tarde. Estas acciones reflejan la naturaleza fogosa y apasionada de Pedro, que podría considerarse una característica de un hijo del trueno. El apodo de Hijo del Trueno también puede interpretarse simbólicamente. En la Biblia, el trueno se asocia a menudo con poder, intensidad y autoridad. El rol de Pedro como líder entre los discípulos y su posterior rol como figura clave en la iglesia cristiana primitiva reflejan su personalidad fuerte y autoritaria. A pesar de sus defectos y momentos de debilidad, la fe de Pedro y su inquebrantable devoción a Jesús lo llevaron a convertirse en un pilar de la comunidad cristiana primitiva. En cuanto a las interpretaciones teológicas, algunos estudiosos sugieren que el apodo de Hijo del Trueno también podría reflejar el papel de Pedro como proclamador del mensaje del Evangelio. El trueno se asocia a menudo con la voz de Dios en el Antiguo Testamento, lo que indica poder y autoridad divinos. Como proclamador del Evangelio, la predicación audaz y apasionada de Pedro desempeña un papel crucial en la difusión del mensaje de Jesucristo al mundo. El apodo de Hijo del Trueno, que se le da a Pedro en la Biblia, captura su personalidad fogosa, apasionada e impulsiva. Si bien los defectos y momentos de debilidad de Pedro son evidentes en las narraciones bíblicas, su fe inquebrantable, su liderazgo y su proclamación del mensaje del Evangelio definen en última instancia su carácter y su importancia en la tradición cristiana. Este título sirve como recordatorio del complejo y multifacético rol de Pedro como discípulo de Jesús y figura clave en la iglesia cristiana primitiva. Entonces, ¿por qué Jesús eligió específicamente a Pedro? Jesús lo eligió por diversas razones, incluyendo su fe, pasión y potencial de crecimiento. Pedro demostró una lealtad y devoción inquebrantables a Jesús a lo largo de su ministerio, incluso frente a la adversidad. Fue uno de los primeros discípulos en reconocer a Jesús como el Mesías y anhelaba seguirlo a donde quiera que fuera. La naturaleza audaz e impulsiva de Pedro también influyó en la decisión de Jesús de elegirlo. Si bien su impulsividad a veces lo llevó a cometer errores y desafíos, también lo convirtió en una figura dinámica y cautivadora capaz de inspirar y liderar a otros.
Jesús vio en Pedro un líder capaz de aportar energía y entusiasmo al movimiento cristiano primitivo. ¿Cuál fue la profesión y la crianza de Pedro? Pedro era pescador de profesión y trabajaba junto a su hermano Andrés en la industria pesquera del mar de Galilea. La pesca era una profesión exigente y físicamente agotadora, que requería paciencia, habilidad y trabajo en equipo. Estas cualidades le serían útiles posteriormente en su ministerio como líder de la iglesia primitiva. La crianza de Pedro es menos clara, pero es probable que creciera en Betsaida, en la región de Galilea, o en sus alrededores. Betsaida era un importante pueblo pesquero a orillas del mar de Galilea, conocido por su bullicioso mercado y su vibrante comunidad. Crecer en este entorno habría moldeado el carácter y los valores de Pedro, inculcándole una sólida ética de trabajo y una profunda conexión con la tierra y el mar. ¿Cómo conoció Pedro a Jesús? Su encuentro con Jesús es un momento clave en su historia y marca el inicio de un camino transformador. Según los evangelios, Pedro conoció a Jesús por primera vez mientras pescaba en el mar de Galilea. Jesús se acercó a Pedro y Andrés y los invitó a ser sus discípulos, prometiéndoles convertirlos en pescadores de hombres, Mateo 4:19 de la mañana. La respuesta de Pedro al llamado de Jesús fue inmediata y entusiasta. Dejó atrás su sustento y su familia para seguir a Jesús, embarcándose en un camino que cambiaría su vida para siempre. Este momento de entrega y fe sentó las bases para la profundización de su relación con Jesús y su eventual rol como líder en la iglesia primitiva. ¿Cuáles fueron los mayores atributos y las debilidades de Pedro? Los mayores atributos de Pedro se pueden ver en su pasión, lealtad y humildad. Era un ferviente devoto de Jesús y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para defenderlo y apoyarlo. Su audacia y valentía a menudo lo diferenciaban de los demás discípulos, convirtiéndolo en un líder natural y portavoz del grupo. Al mismo tiempo, las debilidades de Pedro también eran evidentes en su naturaleza impulsiva y su tendencia a hablar y actuar sin pensar. Reaccionaba rápidamente ante las situaciones sin comprender plenamente las consecuencias, lo que le llevaba a momentos de error y juicio erróneo. La negación de Pedro a Jesús 3 veces durante su juicio es quizás el ejemplo más famoso de su debilidad y vulnerabilidad. ¿Tenía Pedro esposa? La cuestión de si Pedro tenía esposa es un tema de debate entre eruditos y teólogos. La Biblia no proporciona información explícita sobre el estado civil de Pedro, lo que deja la cuestión abierta a la interpretación. Algunos eruditos creen que Pedro estaba casado basándose en referencias a su suegra en los Evangelios, Mateo 8:14 de la mañana, mientras que otros argumentan que pudo haber sido soltero o viudo. Si Pedro sí tuvo esposa, su participación en su ministerio no está bien documentada. Es posible que ella apoyara a Pedro en su labor como discípulo y posteriormente como líder de la iglesia primitiva, pero no hay evidencia definitiva que confirme esta teoría. El misterio del estado civil de Pedro añade complejidad a su carácter y plantea interrogantes sobre los sacrificios personales que pudo haber hecho en su compromiso con Jesús y el Evangelio. Entonces, ¿cuáles son algunas de las evidencias de las habilidades de liderazgo de Pedro? Hay amplia evidencia que sugiere que Pedro nació como líder o se convirtió en uno a través de sus experiencias con Jesús. Desde el momento de su llamado al discipulado, Pedro exhibió cualidades de liderazgo como valentía, iniciativa y visión. Su disposición a asumir riesgos y a dar un paso de fe lo distinguió de los demás discípulos y lo marcó como un líder natural. Los 10 rasgos principales de liderazgo que Pedro exhibió fueron los siguientes. 1. Visión. Pedro tenía una visión clara de su misión y un profundo sentido de propósito en su labor como discípulo. Comprendió la importancia de difundir el Evangelio y edificar la iglesia, incluso frente a la oposición y la persecución. 2. Valentía. Pedro demostró gran valentía y determinación ante la adversidad, defendiendo su fe y creencias incluso cuando era difícil o peligroso hacerlo. 3. Humildad. A pesar de su destacado papel en la iglesia primitiva, Pedro se mantuvo humilde y accesible, siempre atribuyendo a Dios el mérito de sus éxitos y logros. 4. Resiliencia. Pedro enfrentó numerosas pruebas y reveses en su ministerio, incluyendo encarcelamiento y persecución, pero nunca flaqueó en su compromiso con Jesús y el Evangelio. 5. Empatía. Pedro sentía una profunda empatía por los demás y una genuina preocupación por su bienestar. Mostró compasión y bondad hacia los necesitados, demostrando una mentalidad de líder siervo. 6. Comunicación. Pedro era un comunicador eficaz que podía inspirar y motivar a otros con sus palabras y acciones. Tenía una presencia poderosa y la capacidad de conectar con las personas a nivel personal. 7. Toma de decisiones. Pedro era decidido y actuaba con rapidez ante decisiones o desafíos importantes. Confiaba en sus instintos y en su fe para guiarlo en situaciones difíciles. 8. Trabajo en equipo. Pedro comprendía la importancia de trabajar en equipo para alcanzar objetivos comunes.
Acogió la colaboración y la cooperación, fomentando un sentido de unidad y propósito entre los discípulos. 9. Adaptabilidad. Pedro era flexible y adaptable en su enfoque del liderazgo, dispuesto a cambiar de rumbo y ajustar sus estrategias según fuera necesario. Estaba abierto a nuevas ideas y perspectivas, buscando soluciones innovadoras a problemas complejos. 10. Integridad. Pedro mantuvo un alto nivel de integridad y carácter moral en su liderazgo, actuando siempre con honestidad, transparencia y responsabilidad. Fue un ejemplo positivo para los demás, encarnando los valores de la fe y la integridad. ¿Cuáles fueron algunos de los eventos que moldearon las habilidades de liderazgo de Pedro? Varios eventos clave en la vida de Pedro moldearon sus habilidades de liderazgo e influyeron en su desarrollo como discípulo. Estos eventos pusieron a prueba la fe, el carácter y la resiliencia de Pedro, desafiándolo a crecer y madurar en su rol de líder. Algunos de los eventos más significativos incluyen: 1. Caminar sobre el agua, Mateo 2:22 de la tarde -33, cuando Jesús caminó sobre el agua durante una tormenta, Pedro le pidió que lo acompañara y salió de la barca con fe. Aunque Pedro flaqueó y comenzó a hundirse, Jesús lo salvó, enseñándole una valiosa lección sobre la confianza en Dios. 2. Confesión de Cristo, Mateo 4:13 de la tarde -20, la declaración de Pedro de que Jesús era el Mesías e Hijo de Dios marcó un punto de inflexión en su relación con Jesús y consolidó su posición como líder entre los discípulos. Jesús elogió a Pedro por su fe y le reveló su plan para edificar la iglesia sobre la base de la confesión de Pedro. 3. Transfiguración, Mateo 17 en 1-8, la experiencia de Pedro al presenciar la transfiguración de Jesús en el monte confirmó su creencia en la naturaleza divina de Jesús y consolidó su compromiso de seguirlo. Este evento fortaleció la determinación de Pedro y lo preparó para los desafíos que le esperaban en su ministerio. 4. Negación y restauración, Juan 6:15 de la tarde -27, la negación de Pedro a Jesús 3 veces durante su juicio fue un momento significativo de debilidad y fracaso para él. A pesar de esta traición, Jesús posteriormente lo perdonó y lo restauró, reafirmando su rol como líder y mostrándole el poder de la redención y la gracia. 5. Pentecostés y el consecuencia, Hechos 2-4. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés empoderó a Pedro y a los demás discípulos para predicar con valentía a un público diverso. El sermón de Pedro el día de Pentecostés atrajo a miles de personas a la fe en Cristo, marcando un poderoso momento de evangelización y conversión. ¿Cuáles fueron algunos de los logros notables de Pedro? Su liderazgo y sus contribuciones a la iglesia primitiva fueron fundamentales para su crecimiento y éxito. Algunos de sus logros más notables incluyen: 1. Establecimiento de la primera iglesia cristiana. Pedro desempeñó un papel clave en la fundación de la primera iglesia cristiana en Jerusalén, sirviendo como líder y maestro de los primeros creyentes. Guió a la incipiente comunidad durante sus años de formación, estableciendo un fundamento de fe y unidad. 2. Predicación en el día de Pentecostés. El sermón de Pedro en el día de Pentecostés fue un momento crucial en la historia de la iglesia, que condujo a la conversión de miles de personas y al establecimiento de una vibrante comunidad cristiana. La audaz proclamación del Evangelio por parte de Pedro sentó las bases para la expansión del cristianismo por todo el mundo conocido. 3. Sanidades y milagros. Pedro realizó numerosos milagros de sanidad y actos de poder en el nombre de Jesús, demostrando la autoridad y la fe que Dios le había dado. Estos milagros sirvieron como testimonio del liderazgo de Pedro y su inquebrantable creencia en el poder de Cristo. 4. Defendiendo el Evangelio. Pedro fue un firme defensor del Evangelio y las enseñanzas de Jesús, manteniéndose firme contra las falsas enseñanzas y la persecución. Proclamó con valentía la verdad de Cristo, incluso frente a la oposición y la hostilidad. 5. Ministrando a los gentiles. Pedro desempeñó un papel clave en la evangelización de los gentiles y la expansión del Evangelio más allá de la comunidad judía. Su visión y apertura a la guía de Dios llevaron a la conversión de Cornelio, un centurión romano, y su familia, lo que marcó un punto de inflexión significativo en la labor de evangelización de la iglesia primitiva. ¿Cómo murió Pedro? El destino final de Pedro es tema de especulación y tradición, pero según relatos bíblicos y fuentes históricas, Pedro fue martirizado por su fe. La tradición sostiene que Pedro fue crucificado boca abajo en Roma durante el reinado del emperador Nerón, eligiendo morir de esta manera por humildad y reverencia a Jesús. El martirio de Pedro simboliza su inquebrantable compromiso con Cristo y su disposición a sacrificar su vida por la causa del Evangelio. Su muerte marcó el final de una trayectoria extraordinaria de fe y liderazgo, dejando un legado perdurable que continúa inspirando y desafiando a los creyentes hasta el día de hoy. En conclusión, la vida y el legado de Pedro ofrecen una narrativa convincente de fe, transformación y liderazgo.
Desde sus humildes comienzos como pescador en el mar de Galilea hasta su papel fundamental como líder de la iglesia primitiva, la historia de Pedro es un testimonio del poder de Dios para transformar a personas comunes en instrumentos extraordinarios de su gracia y verdad. Con su valentía, humildad y fe inquebrantable, Pedro ejemplificó las cualidades de un verdadero líder y discípulo de Jesucristo. Su camino de crecimiento y madurez, marcado por momentos de triunfo y fracaso, sirve como un poderoso ejemplo para los creyentes de hoy que buscan seguir sus pasos. Al reflexionar sobre la vida y el legado de Pedro, nos sentimos desafiados a emular su valentía, visión y compasión en nuestros propios roles de liderazgo y ministerios. El ejemplo de Pedro nos recuerda que el verdadero liderazgo no se trata de poder ni prestigio, sino de servicio, sacrificio y devoción al reino de Dios. Al estudiar la vida y el liderazgo de Pedro, nos sentimos inspirados a abrazar el mismo espíritu de fe y valentía que animó su ministerio, confiando en la fuerza y la guía de Dios para guiarnos por los caminos de la justicia y la verdad. Que, como Pedro, estemos dispuestos a dar un paso de fe, a hablar con valentía por Cristo y a seguirlo donde Él nos guíe, sabiendo que en Él tenemos el poder de cambiar el mundo para su gloria y nuestro gozo. Espero que hayan disfrutado aprendiendo más sobre la vida de Pedro y su papel en la difusión del Evangelio cristiano. Para aprender más sobre otros discípulos, vean los otros videos sobre Jesús y sus discípulos. Gracias por ver y que tengan un buen día. Este video fue patrocinado por Nehemiah Reset. Nuestra misión es ayudar a los cristianos a desarrollar una cosmovisión bíblica en lo que respecta a temas culturales y bíblicos relevantes. Buscamos informar a los seguidores de Cristo, equiparlos y movilizarlos a la acción para que voten por sus valores bíblicos y participen activamente en nuestra cultura. También estamos comprometidos a ayudar a los cristianos y a los no creyentes a desarrollar una mejor visión bíblica. Nehemías Reset produce videos y libros electrónicos para ayudar a los miembros de la Iglesia a desarrollar una cosmovisión bíblica cuando se trata de temas culturales. Producimos videos sobre temas clave como el adoctrinamiento en las escuelas públicas, la agenda woke, la educación sexual, la equidad y la inclusión, el cambio climático, la inmigración, la libertad religiosa y mucho, mucho más. Para obtener más información sobre Nehemiah Reset o ver nuestros últimos videos, visite nuestro sitio web en nehemiareset.org, nuestro canal de rumble.com o nuestro canal de YouTube. Producimos videos todas las semanas. Para obtener una lista semanal de nuestros últimos videos, suscríbase a nuestro boletín semanal haciendo clic en el botón de suscripción en esta página o en nuestro sitio web. Ofrecemos portavoces que hablan español y otros que hablan inglés. Puedes apoyar nuestro sitio web dando me gusta a nuestros videos, suscribiéndote a nuestros canales o haciendo donaciones para ayudarnos. Gracias por su ayuda para hacer crecer el reino de Dios y traer a más personas a Cristo. Gracias por su apoyo y ayuda. Que tengas un gran día.